Me llamo Camila Herrera. Tengo 31 años, y durante la mayor parte de mi vida creí que había algo fundamentalmente roto en mí. No en mi familia, no en mi padre, en mí. Eso es lo que pasa cuando una persona que debería amarte sin condiciones te mira como si fueras un error que no sabe cómo corregir. Terminas creyendo que el problema eres tú, que si te esforzaras más, si fueras diferente, si ocuparas menos espacio, quizás entonces merecerías lo que otros reciben sin pedirlo. Tenía 28 años cuando mi padre se inclinó hacia mí en la mesa de mi cumpleaños, con la voz baja y los ojos fijos en el mantel, y me dijo algo que no debería poder decirse en voz alta. Algo que ningún padre debería poder formarse en la boca sin que se le quiebre algo adentro. Debí haberme quedado con un solo hijo. No gritó. No estaba borracho. Lo dijo con la misma calma con que se comenta el clima. Y eso fue lo más devastador de todo, que no necesitó esforzarse para destruirme, que le bastó con una frase dicha en voz baja, en mi cumpleaños, rodeados de familia, con el pastel todavía sin cortar sobre la mesa. Esa noche manejé 2 horas de regreso a mi apartamento sin escuchar música, sin llamar a nadie, sin llorar. Solo con esa frase dando vueltas dentro de mí como un objeto afilado que no encontraba dónde detenerse. Y en algún punto del camino, entre la oscuridad de la carretera y el ruido del motor, entendí que esa noche no era el comienzo de nada. Era el final de una historia muy larga. Una historia que había comenzado mucho antes de que yo tuviera palabras para contarla. Déjame volver al principio. Mi padre se llama Rodrigo. Es ingeniero civil. Un hombre construido de líneas rectas y ángulos precisos, de los que miden el mundo en términos de eficiencia y resultado. Mi madre, Elena, es una mujer suave que aprendió muy pronto que en ese matrimonio, la suavidad era la única estrategia de supervivencia. Tienen 2 hijos. Mi hermano mayor, Sebastián, y yo. Sebastián nació primero, y desde el primer día fue el proyecto de vida de mi padre. Lo digo sin exageración. Rodrigo proyectó sobre Sebastián todo lo que quería ser y no había podido. El deportista destacado, el ingeniero exitoso, el hombre que nunca dudaba. Sebastián creció envuelto en esa expectativa como en una segunda piel, y con los años aprendió a habitarla con una comodidad que yo observaba desde lejos, con una mezcla de admiración y tristeza. Yo llegué 4 años después, y desde muy pequeña percibí algo que no podía nombrar pero que se sentía como una temperatura equivocada en una habitación. Una corriente que no venía de ninguna ventana abierta, pero que siempre estaba ahí. Mi padre no era cruel conmigo en los grandes gestos. No gritaba, no pegaba, no insultaba de manera obvia. Era más sutil que eso. Era la ausencia. Era la mirada que pasaba sobre mí sin detenerse. Era el aplauso que llegaba tarde, amortiguado, como si hubiera tenido que recordarse a sí mismo que debía darlo. Recuerdo una tarde de cuando tenía 9 años. Había ganado un concurso de escritura en el colegio. El primero de muchos, aunque en ese momento no lo sabía. Llegué a casa con el diploma en la mano, con ese calor en el pecho que solo existe en la infancia, esa certeza brillante de que algo bueno ha pasado y que alguien va a querer saberlo. Mi madre me abrazó fuerte. Me dijo que estaba orgullosa. Le brillaron los ojos de verdad. Mi padre levantó la vista del periódico, miró el diploma, asintió una vez y dijo, «Bien». Luego volvió a leer. Una sola palabra. Y el frío que dejó fue tan real como cualquier otra cosa que recuerdo de esa tarde. Crecí aprendiendo a leer los silencios de mi padre con una precisión que me costó años de terapia reconocer como una habilidad de supervivencia. Aprendí cuándo podía hablar y cuándo era mejor no hacerlo. Aprendí que mis logros eran tolerados, pero que los de Sebastián eran celebrados. Aprendí que en esa familia existía una jerarquía invisible pero absolutamente real, y que mi lugar en ella no dependía de lo que hiciera sino de lo que era. La segunda. La que no estaba en el plan original. Durante la adolescencia lo compensé de la única manera que sabía, siendo extraordinaria. Mejores notas, más actividades, más premios, más reconocimientos. Cada logro era un intento disfrazado de demostración. Como si acumulando suficientes pruebas de mi valor pudiera convencer a mi padre de algo que en el fondo de mí ya sabía que no podía convencerse por evidencia, porque no. Era una conclusión a la que había llegado por falta de datos.
Era una decisión que había tomado antes de que yo tuviera voz. A los 18 me fui a estudiar a otra ciudad. Periodismo. Una carrera que mi padre consideraba imprecisa, subjetiva, poco rentable. Me lo dijo con esa economía de palabras que era su forma de herir sin mancharse las manos. No es una carrera seria. 3 palabras. El mismo peso que un muro. Me fui de todas formas. Y en esa distancia encontré algo que no sabía que me faltaba. Espacio para respirar sin medir cada respiración. Amigos que me querían sin condiciones. Profesores que veían algo en mí y lo nombraban sin calcular el efecto. Escribí. Publiqué. Gané un premio nacional en mi último año de carrera. Llamé a casa para contarlo. Mi madre lloró de alegría. Mi padre dijo que me felicitaba y preguntó si el premio incluía dinero. Conseguí trabajo en un medio importante. Me construí una vida que era completamente mía, hecha con mis manos y mis decisiones. Tenía amigos, un apartamento pequeño pero lleno de libros, una relación que empezaba a parecerse a algo real. Y sin embargo, cada vez que volvía a casa de mis padres, algo en mí se encogía. Me convertía otra vez en la niña con el diploma en la mano, esperando que alguien levantara la vista del periódico. Ese año, el año de mis 28, decidí que haría algo diferente para mi cumpleaños. En lugar de celebrar con mis amigos en la ciudad, como había hecho los últimos años, volví a casa. No sé exactamente qué buscaba. Quizás la versión adulta de aquella niña todavía albergaba la esperanza de que en algún momento las cosas serían distintas, que mi padre me miraría de verdad, que habría un cumpleaños en que yo no me sintiera como una invitada en mi propia familia. Mi madre preparó la comida favorita de mi infancia. Sebastián vino con su esposa y sus hijos. Había globos, había risas, había esa superficialidad cálida de las reuniones familiares que funciona mientras nadie dice nada. Verdadero. Mi padre estuvo callado durante la mayor parte de la tarde. Eso no era inusual. Pero yo lo observaba, como siempre, buscando señales, leyendo su temperatura. En un momento, mientras los demás hablaban y los niños corrían por el jardín, se inclinó hacia mí. Solo un poco. Lo suficiente para que nadie más pudiera escuchar. Y me dijo eso. Debí haberme quedado con un solo hijo. El tiempo se detuvo de una manera que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. El ruido de la fiesta siguió. Los niños seguían corriendo. Alguien se reía al otro lado de la mesa, y yo estaba ahí, completamente quieta, con esa frase instalándose en algún lugar central de mí como una astilla que no se ve, pero que duele con cada movimiento. No dije nada. Sonreí. Una sonrisa que no llegó a mis ojos y que nadie notó porque nadie estaba mirando. Comí el pastel. Abrí los regalos. Abracé a mi madre. Y cuando llegó el momento de irme, salí de esa casa con la misma calma con que uno sale después de recibir una sentencia que ya esperaba pero que de algún modo sigue doliendo cuando llega. En el camino de vuelta, en algún punto entre el kilómetro 40 y el kilómetro 60, empecé a llorar. No el llanto controlado de los que lloran con dignidad, sino el otro, el que sacude los hombros, el que sale de un lugar muy adentro donde guardas cosas que nunca planeaste guardar para siempre. Tuve que detener el auto en el costado de la carretera y sentarme ahí, en la oscuridad, hasta que pude volver a ver bien. Llamé a mi terapeuta al día siguiente. Le conté lo que había pasado con una precisión periodística que ella interrumpió suavemente para preguntarme cómo me sentía. Y eso, esa pregunta simple, me rompió de nuevo. Porque la respuesta honesta era que me sentía exactamente como me había sentido a los 9 años con el diploma en la mano. Como alguien que no entiende por qué no es suficiente. Como alguien que lleva décadas tratando de responder una pregunta que nadie tiene derecho a hacerle. ¿Por qué no me quieres igual? Las semanas que siguieron fueron de una claridad dolorosa. Hablé con mi madre, no con reproches, sino con verdad. Le conté lo que mi padre había dicho. Ella se quedó muy quieta, y luego dijo que él no lo había querido decir así, que a veces decía cosas sin pensar, que yo sabía cómo era él, y yo la escuché, y la entendí, y la amé igual, y también entendí que ella llevaba décadas siendo la traductora de un idioma que nadie debería tener que aprender a hablar. Intenté hablar con mi padre una vez. Una sola vez.
Fui a la casa un sábado por la mañana, sin avisar, sin plan elaborado. Solo con la necesidad de decirle lo que me había hecho, de que lo escuchara de mi boca, con mis palabras, sin que pudiera mirarlo desde el otro lado de una mesa llena de personas que no sabían lo que estaba pasando. Él me escuchó, o al menos estuvo presente mientras yo hablaba, y cuando terminé, dijo que yo siempre había sido muy sensible, que tomaba todo de manera personal, que él había trabajado toda su vida para darnos lo que necesitábamos, que no entendía por qué yo no podía simplemente ser feliz. No hubo disculpa, no hubo reconocimiento, no hubo ese momento que durante años había imaginado en que mi padre me miraba de verdad y decía, «Te fallé, lo siento, eso no estuvo bien». Ese momento no llegó, y en algún punto de ese sábado, mientras manejaba de vuelta a casa por segunda vez sintiéndome vacía, entendí que quizás nunca llegaría, y que esperar algo que la otra persona no tiene capacidad de dar no es esperanza. Es una forma de hacerse daño a uno mismo con el consentimiento de quien ya te lastimó. Tomé distancia. No con odio, no con un portazo dramático, sino con la misma calma deliberada con que uno cierra una ventana porque afuera hace demasiado frío. Reduje las visitas, reduje las llamadas. Construí una frontera que no era un muro, sino una puerta con cerradura, una que yo controlaba. Y en ese espacio que abrí, algo empezó a cambiar. Escribí sobre todo esto. No para publicarlo, no al principio, sino porque soy periodista y escribir es la forma en que proceso el mundo. Llené cuadernos, llené archivos en mi computadora. Escribí sobre la niña del diploma, sobre los silencios del periódico, sobre los cumpleaños que pasé esperando que alguien me mirara de verdad. Y en esa escritura encontré algo que no esperaba encontrar: compasión. No por mi padre, todavía no, sino por mí. Por esa versión de mí que había pasado años, convenciéndose de que no era suficiente cuando la verdad era mucho más simple y mucho más triste, que mi padre tenía una limitación que yo nunca había podido nombrar, y que esa limitación no decía nada sobre mi valor. Solo decía algo sobre él. Hoy tengo 31 años. Mi relación con mi padre existe en una forma reducida y honesta. Llamadas cortas, visitas escasas, conversaciones que se mantienen en superficie, porque la profundidad tiene un precio que ninguno de los dos está dispuesto a pagar de la misma manera. Mi madre y yo hablamos más que nunca. Con Sebastián tengo una relación que hemos construido por fuera de la sombra de lo que nuestro padre hizo con nosotros, cada uno a su manera. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me despierto sin buscar en el espejo el defecto que mi padre veía, sin calcular si soy suficiente, sin reducirme para caber en un espacio que nunca me correspondió ocupar. Hay personas que te quieren completa, que celebran tus logros sin calcular el esfuerzo, que se alegran de que existas sin necesitar que justifiques tu existencia. Aprender a recibir ese amor, después de tanto tiempo creyendo que no lo merecías, es el trabajo más largo y más silencioso que existe, más difícil que cualquier premio, más valioso que cualquier reconocimiento. Lo que mi padre dijo en ese cumpleaños todavía existe en algún lugar de mí. No creo que desaparezca del todo. Algunas cosas se quedan, no como heridas abiertas, sino como cicatrices que recuerdas cuando las rozas, pero ya no dictan lo que creo sobre mí misma. Y eso, aunque suene simple, me costó toda una vida.